Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos los médicos desde la atención de primer, segundo nivel, y se trata de leucemias agudas e interpretación de estudios de laboratorio. Yo soy la doctora Vanessa Terán Cerqueda, soy hematólogo pediatra y transplantólogo. El objetivo de esta charla es estandarizar la sospecha diagnóstica para reducir el retraso en la referencia de los pacientes, tanto adultos como niños, e identificar cuáles son las urgencias hematológicas. Hablando un poco de la historia de las leucemias agudas, esta ya tiene muchos años que fue descubierta e inició tratamiento. Se descubrió, o se habló por primera vez de ella hace casi 200 años. Virchow en 1854 llamó a la enfermedad sangre blanca por las características que él detectaba durante las sangrías que hacía. Y en 1856 se acuñó el término de leucemia. ¿Qué es la leucemia aguda? Es una enfermedad maligna clonal de la médula ósea caracterizada por predominio de blastos que sustituyen progresivamente el tejido hematopoyético normal. Usualmente nuestra médula ósea, que es donde nacen todas las células sanguíneas, se está replicando en cada segundo y las células hematopoyéticas pues tienen características de vida, nacen, se reproducen, se desarrollan, tienen diferentes estadios de maduración y al final salen a la sangre periférica ya como células maduras, y es lo que en nuestra biometría hemática nosotros conocemos o reconocemos como células leucocitarias, que están divididas en varias, de acuerdo a su morfología, desde linfocitos, monoblastos, eosinófilos, neutrófilos y plaquetas, y pues las células que dan los eritrocitos. Es una enfermedad oncológica, la leucemia aguda, de las más frecuentes y de las que se diagnostican con un 80% en los menores de 15 años y de un 40% aproximadamente en personas jóvenes y adultas. La etiología de la leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloide aguda es por diversas causas. Tienen factores predisponentes. Entre ellos, los factores predisponentes son factores genéticos, anomalías cromosómicas, como son la trisomía 21, que tiene mayor riesgo de padecer leucemias mieloides agudas, inmunodeficiencias congénitas, radiaciones ionizantes, fármacos mielotóxicos, enfermedades inmunológicas o enfermedades virales, cuando uno ha tenido exposición a virus, principalmente como citomegalovirus, virus Epstein-Barr, lentivirus humano. Actualmente estamos viendo un incremento posterior a la infección por COVID. También hay incremento de las enfermedades neoplásicas. Anteriormente decíamos que las leucemias tenían picos de presentación en niños menores en niños se presentaba principalmente con un pico de incidencia entre los 3 a 5 años de edad y en adultos mayores de 40 años. Actualmente esos picos de incidencia se han estado modificando, pero para fines prácticos nosotros decimos que las edades con mayor incidencia son esas. Muchas veces los familiares van a preguntar si la enfermedad es secundaria a que no se alimentan adecuadamente. Realmente la alimentación no, que causa una alimentación deficiente en nutrientes no causa específicamente una leucemia. Lo que llega a causar principalmente son anemias. Y la anemia pues no es un predictor por sí sola o un factor de riesgo para desarrollar leucemias agudas. De los factores de riesgo, pues comentamos hace un momento que las características genéticas tienen mayor
riesgo de padecer leucemias. Los niños con síndrome de Down o trisomía de 21 tienen de 10 a 30 veces más riesgo de padecer leucemias linfoblásticas agudas de estirpe B. Hay enfermedades genéticas autosómicas recesivas asociadas a fragilidad cromosómica, como la ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom o inclusive anemias como la anemia de Fanconi, que también es una enfermedad genética. Antecedentes de leucemia familiar aumenta también al tener hermanos gemelos, aumenta un 20% la incidencia o el factor de riesgo para desarrollar leucemia. Si es un gemelo idéntico quien padece leucemia linfoblástica aguda y su hermano es menor de un año o la edad de presentación es menor de un año, el otro gemelo idéntico tiene mayor riesgo de desarrollar leucemia en los siguientes meses. También se ha documentado que el aumento de consumo de nitritos y alcohol materno durante la gestación aumenta la incidencia de padecer leucemias agudas en menores de edad. Y también los factores ambientales. Si nuestros pacientes viven cerca de fuentes de radiación, fuentes de exposición a mielotóxicos secundarios, a fertilizantes u otros agroquímicos, incrementa el riesgo. O, por ejemplo, en nuestra población, en nuestra región, que aquellos que están asentados sus viviendas cerca de el río Atoyac, que es un río con alta, pues está muy contaminado, también se ha visto o se ha detectado, hay estudios de que los pacientes que viven cerca de ahí, pues es un factor de riesgo. ¿Cómo vamos a reconocer por clínica quién es un paciente que tenga sospechas de presentar esta enfermedad leucémica aguda? Va a llegar a nuestro consultorio aquel paciente, sea pediátrico, adolescente o adulto, inclusive adulto mayor, puede llegar con clínica de síndrome infiltrativo caracterizado por hepatoesplenomegalia en un 50 o 80%. Es muy raro aquel paciente que no llega con infiltración a nivel de estos órganos. Recordemos que el hígado y el vaso son órganos hematopoyéticos inicialmente. Pueden tener linfadenopatías cervicales, axilares o inguinales mayor de 2 centímetros o en conglomerados menores de 1 centímetro, como racimitos de uva en lo que son el cuello principalmente, es donde los llegamos a localizar en primera instancia. En los niños puede ser referido en el 40% como dolor óseo o articular. Este dolor óseo o articular no debemos de perderlo de vista o asociarlo siempre a dolor del crecimiento. El dolor óseo es más exquisito, inclusive los despierta cuando tienen dolor, no precisamente después de andar corriendo o de tener un día agitado. El dolor óseo puede aparecer a cualquier hora del día. Este dolor es muy característico y los niños usualmente refieren o le dicen a su mamá o a su familiar que le soben las piernitas. ¿Por qué de este dolor? Es por infiltración también. Al momento de incrementar, de tener un turno celular, el hueso está sellado, no es como un contenedor donde tenga abierta una boquilla. Entonces, las células al expandirse, al aumentar su tamaño, su volumen, su cantidad, se aprisionan dentro de ese cilindro, pero ese cilindro está pues sellado y lo que hace es infiltrar el periósteo y es lo que hace que los pacientes tengan un dolor óseo específico. Puede haber hipertrofia gingival. Siempre debemos de revisar las encías porque estas tienden a
edematizarse o a tener un color rojo vinoso. Puede inclusive haber sangrado a nivel de las encías. Eso es más característico cuando está presentándose una leucemia mieloide aguda. Puede haber infiltración de piel como leucemia cutis. Precisamente hoy me comentaba un oncólogo, es que a mí se me hacen lesiones de sarampión, hablando de que ahorita tenemos un incremento de casos de sarampión. No, realmente son lesiones maculares rojizas que infiltran pues piel, puede infiltrar desde cutis, brazos, tronco, piernas, por todos lados puede aparecer. Son lesiones rojizas maculares que no desaparecen en la digitopresión. Puede haber infiltración mediastinal y algunos pacientes presentar como un síndrome de disnea, falta de aire o dolor torácico. Puede haber, cuando hay infiltración al sistema nervioso central, principalmente en pacientes pediátricos, puede haber cefalea. Entre el 5 al 7% de los niños con leucemia aguda lo llegan a presentar. También estos síntomas y signos que se mencionan a continuación no debemos de perderlos de vista en nuestra consulta médica. Puede haber pérdida de peso. Si hay más del 10% de pérdida de peso en menos de 4 meses, pues eso ya no es normal. Puede haber fiebre, puede haber infecciones frecuentes. Clínicamente nos vamos a dar cuenta que hace 2 semanas ese paciente vino por alguna infección respiratoria o digestiva u urinaria y nuevamente presenta datos de infección. Puede ser a nivel óptico, a nivel faríngeo, a nivel digestivo, a nivel urinario. Y en menos de 2 meses ese paciente puede tener 4 o 5 cuadros infecciosos. Puede asociarse cuando hay compromiso pulmonar con falta de aire. A nivel muscular, los pacientes pueden referirnos debilidad y esto puede estar asociado a la pancitopenia o principalmente a anemia. En los huesos y articulaciones, pues va a haber dolor o falta de elasticidad. A nivel del sistema nervioso central, podemos percibir cansancio asociado igual a anemia. Puede haber pérdida del apetito. La pérdida del apetito puede estar asociado al crecimiento de hígado y vaso. Puede haber adenitis cervical manifestada como incremento o tumoración. Los pacientes dicen, es que hace una semana me empezó a crecer una bola en el cuello. A veces en edad pediátrica también, o inclusive en adultos, se llegan a sentir incremento de vaso, esplenomegalia o hepatomegalia al momento de estarse bañando. En la piel puede sentirse piel empapada o con sudoración, principalmente nocturna. Podemos encontrar también signos como petequias, hematomas o moretones que aparecen de la nada sin una causa aparente. Y pues pueden empezar con puntos rojos, sangrados. Al igual en las encías podemos tener gingivorragia. Puede sospechar que nuestro paciente pueda tener algún síndrome linfoproliferativo, pensando específicamente en alguna leucemia aguda. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Esta imagen es de un frotis de médula ósea. El hematólogo o oncólogo que lo vaya a captar ya en un tercer nivel o un hospital que cuente con esta especialidad al momento de hacer un aspirado de médula ósea, que es el siguiente paso de hacer dentro del tratamiento multidisciplinario, va a observar linfocitos. Estos son linfocitos, pero con pérdida de su morfología, ya no es un linfocito normal. Todos estos que encontramos aquí son blastos. A característicamente lo llamamos en espejo de mano, que usualmente lo encontramos en las leucemias linfoblásticas B. Nosotros en el consultorio, como primer contacto, vamos a solicitar estudios iniciales. Una
es la más frecuente que debemos de utilizar, más si nuestro paciente ya viene por segunda o tercera ocasión con toda la historia clínica que ya platicamos. Vamos a solicitar de primera instancia biometría hemática. También vamos a solicitar una química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, electrolitos séricos completos que tenga calcio, fósforo, potasio, cloro, magnesio. Si nos es posible y lo tenemos a la mano, radiografía de tórax y un ultrasonido de abdomen. Estos dos, si no los tenemos inmediato, por si estamos en una localidad lejana, no es imprescindible que llegue con estos exámenes. Inclusive con una sola biometría hemática es más que suficiente si es con lo único que contamos como estudio inicial. ¿Y qué vamos a encontrar en la biometría hemática? Podemos encontrar en el 95% de los pacientes anemia de tipo normocítica, normocrómica y regenerativa. Si nos reportan reticulocitos, vamos a tener reticulocitos menos del 1%. Puede presentar o no neutropenia, neutrófilos menos de 1000. El 90% de los pacientes puede cursar con trombocitopenia. El valor normal de las plaquetas son de 150 a 450,000. Usualmente las plaquetas tienden a descender menos de 100,000, inclusive llegan a presentarse con 1000 plaquetas. 16% de los pacientes puede no tener blastos en sangre periférica. Si ya aparecen blastos en sangre periférica, ¿qué significa esto? Pues que la leucemia ya tiene varios días que está replicando en la médula ósea y esto pues ya atiborró y salieron a la periferia células inmaduras. Esta es una interpretación rápida de la biometría hemática. Nosotros detectamos en nuestra BH con pancitopenia. ¿Qué quiere decir? Que las 3 series van a estar disminuidas. El paciente se reporta con trombocitopenia, leucopenia y anemia. Las 3 series están alteradas. Nosotros decimos, hay una infiltración medular probable, una ruta diagnóstica y no nos debemos quedar con ese paciente. Si en nuestra biometría hemática detectamos leucocitos mayor de 100,000, hay riesgo de leucoestasis. ¿Qué es esto? Que el paciente tenga riesgo de trombosarse o sangrar, principalmente a nivel del sistema nervioso central. Y esto también es una referencia, pero de forma emergente. Se considera una emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos que dar tratamiento a esta leucocitosis mayor de 100,000, disminuir riesgo. Y si se detecta dentro de los estudios de escrutinio, tenemos la oportunidad de hacer un perfil de coagulación que involucre TP, TTP y fibrinógeno. Si detectamos fibrinógeno bajo, menor de 500 o inclusive está menos de 200 el fibrinógeno, debemos de sospechar una leucemia promielocítica aguda y también la referencia debe de ser urgente. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado inminente. Si encontramos en sangre periférica blastos mayor del 1%, es una biometría con sospecha patológica. De la misma manera vamos a repetir biometría hemática, solicitar pruebas de funcionamiento hepático, química sanguínea, electrolitos séricos y referir también por sospecha diagnóstica a un segundo o tercer nivel. De los estudios iniciales, la química sanguínea y las pruebas de función hepática, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar deshidrogenasa láctea elevada. Esta va a estar en relación al turnover celular, es decir, al incremento celular acelerado de esas células inmaduras. Puede haber hipercalcemia en los electrolitos séricos e hiperuricemia, que nos habla de un probable síndrome de lisis tumoral.
Puede haber en las pruebas de funcionamiento hepático también aumento en transaminasas ALT, AST, y en la química sanguínea también podemos encontrar uremia, que nos habla de que ese riñón puede tener falla secundaria a lisis tumoral. Otros estudios complementarios que podemos solicitar en un segundo nivel son las inmunoglobulinas, las cuales la IgG y la M van a estar disminuidas. ¿Por qué? Porque pierde la característica de que las células plasmáticas, que son aquellas que producen o secretan las inmunoglobulinas, pues van a estar disminuidas, y por ende las inmunoglobulinas G y M séricas pues van a estar disminuidas. También tenemos que solicitar un examen general de orina para ver que también está, si tenemos algún proceso infeccioso asociado, si hay datos de sangrado. Y también debemos de solicitar una radiografía de tórax para descartar infiltración a nivel mediastínico, una tumoración, o que los ganglios que se encuentran en la región torácica no estén haciendo una mediastinitis. Ya cuando llega a un segundo o tercer nivel donde existe ya el área de hemato-oncología, pues ya su médico quien lo reciba pues va a tener la obligación de descartar que haya infiltración al sistema nervioso central, principalmente en aquellos pacientes que presenten cefalea o inclusive hayan cursado con crisis convulsivas, porque con estas características clínicas el 30% de los pacientes se detecta infiltración al sistema nervioso central. Hay otra característica también que es poco frecuente cuando hay infiltración al sistema nervioso central o nervio óptico, que puede haber disminución de la agudeza visual, pero eso ya es muy, como el 1% de los pacientes lo llega a presentar, y pues nos habla de un mayor riesgo. Los laboratorios de riesgo, hace un momento hemos comentado ya la leucocitosis mayor de 100.000 por el riesgo de leucoestasis, que existan blastos circulantes en sangre periférica, que existe hipereosinofilia, principalmente en pacientes que tengan leucemia mieloide aguda, se encuentra esta característica del laboratorio, y algunos pacientes van a cursar con coagulopatía de 3 a 5%, principalmente en pacientes que cursen con leucemia linfoblástica aguda de estirpe T, o en aquellos pacientes que presenten o cursen leucemia promielocítica. Y la coagulopatía pues es una urgencia hematológica. La deshidrogenasa láctica correlaciona grado de infiltración neoplásica y pronóstico. La hipercalcemia e hiperuricemia también, porque al detectarla, debemos de cuidar nuestro órgano renal. Un algoritmo simplificado es este. Tenemos clínica con síntomas sugestivos. Hacemos una biometría hemática, si es posible un frotis, nos los van a reportar como células inmaduras o linfocitos atípicos en su mayoría, blastos o pancitopenia. Tiene que ser una referencia inmediata. Si hay leucocitos mayor de 50.000, la referencia debe ser inmediata y con emergencia hematológica. Las urgencias hematológicas clave, pues es la hiperleucocitosis, la coagulopatía y la neutropenia febril. Si nosotros encontramos un paciente con neutrófilos menos de 1.000 y fiebre persistente, junto con la hoja de envío o la hoja de referencia debemos iniciar antibiótico doble esquema de tratamiento para de amplio espectro, un antibiótico de amplio espectro para disminuir riesgos de mortalidad. Los criterios diagnósticos ya cuando llega un paciente a segundo o tercer nivel es que se detecte y se haga el diagnóstico de leucemia aguda, es que se detecte más de 20% de blastos en médula ósea, algunas excepciones con alteraciones citogenéticas específicas, y esto se refiere a que hay estudios que se hacen junto con el aspirado de médula ósea, que es el cariotipo hematológico, y
estudios de citogenética para descartar translocaciones a nivel de cariotipo. El cariotipo es nuestro mapa genético, todos sabemos que ese es nuestro mapa genético, pero a veces migran o faltan o hay delecciones o translocan algunos telómeros. Entonces, la importancia de tener un estudio integral, aparte de un envío rápido, es que tengamos en menos de 7 días un aspirado de médula ósea, la citometría inmunológica y los estudios de genética. Se toman esos estudios, no nos esperamos una vez que diagnosticamos que hay leucemia mieloide o leucemia linfoblástica, se inicia quimioterapia inmediato y se esperan los estudios de citogenética que tardan aproximadamente 10 a 15 días hábiles. Una vez que ya tenemos los resultados de la citogenética, pues eso nos va a servir para modificar y para dar el rumbo de tratamiento, para modificar y agregar algún medicamento que modifique nuevamente esa citogenética alterada. La citometría de flujo, que es la que nos va a dar el nombre y apellido de esta enfermedad, nos va a reportar esto. El inmunofenotipo nos va a reportar, por ejemplo, en la leucemia linfoblástica B, va a haber CD19, CD10, TDT positivo, en la LLAT, CD3, CD7, TDT. Esto es lo que nos da el apellido de la enfermedad. La leucemia mieloide aguda, los marcajes que vamos a encontrar es CD13, CD33, mieloperoxidasa, CD17 positivo. Estos definen el linaje y la estratificación de riesgo. Dentro de los estudios de citogenética tenemos factores pronósticos buenos y de riesgo adverso. Si encontramos una translocación 12-21, ¿qué quiere decir? Que el mapa genético, por así decirlo, se rompió la península de la región 12 y se fue a pegar a la región 21, pues esa translocación o esa alteración a nivel de cariotipo va a ser de buen pronóstico. Y el paciente pues va a tener un riesgo habitual y su recuperación o su posibilidad de sobrevida libre de enfermedad después de una quimioterapia va a ser de un 80 a un 90%. Pero también hay factores citogenéticos de riesgo adverso o de alto riesgo, como encontrar el BCR-ABL1, que es cromosoma Filadelfia. Este va a ser un factor de riesgo adverso y afortunadamente estamos en la era de que muchos medicamentos nuevos ya llegan a revertir o modificar el curso de la enfermedad. Esta principalmente en leucemias linfoblásticas agudas. Si detectamos FLT3 en una leucemia mieloide aguda, quiere decir que es un paciente con riesgo adverso. Igual contamos con otro medicamento, que es la midostaurin, y otro para modificar ese curso. Sin embargo, al detectar que es un FLT3 y se asocia y si ese paciente se asocia, tiene otros factores de riesgo adverso, pues es un paciente al que desde que lo estamos diagnosticando se va a tener que visualizar o va a ser candidato para consolidar con trasplante hematopoyético. No todos los pacientes llegan a un trasplante hematopoyético, deben tener ciertas características citogenéticas y de presentación de la enfermedad para que sean considerados como paciente candidato a trasplante. La enfermedad mínima residual post-quimioterapia de inducción, si esta está positiva, también nos habla de que si es un paciente catalogado inicialmente como leucemia de riesgo habitual, al presentarse positivo posterior a su primer quimioterapia de inducción a la remisión, automáticamente ese paciente se convierte de alto riesgo de recaída. ¿Cuál es el impacto del retraso diagnóstico? Si nosotros tardamos en enviar un paciente o sospechar que puede tener un síndrome linfoproliferativo, específicamente leucemia,
más de 7 días aumentan las complicaciones, los riesgos de mortalidad se incrementan. Y si nos atrevemos a dar esteroides durante ese periodo, se modifica el curso natural de la enfermedad y se altera el diagnóstico. Muchos pacientes pueden llegar con falla medular o dar falsos negativos cuando se realiza el aspirado de médula ósea. A veces sí llega a ser difícil enviar en primera instancia a nuestro paciente, más cuando el síntoma predominante es flebosis o artralgias o dolor óseo. Muchas veces nos vamos a que es una enfermedad reumatológica y erróneamente pues administramos esteroides, porque apaga la enfermedad y disminuye la supervivencia de ese paciente. Entonces, la referencia temprana mejora la sobrevida y supervivencia de un paciente con probable diagnóstico de leucemia aguda o con diagnóstico ya definitivo de leucemia mieloide o linfoide aguda. Hablamos de los errores frecuentes en la práctica clínica: atribuir pancitopenia a infección viral sin repetir biometría hemática, iniciar esteroides antes del aspirado, transfundir sin evaluar hiperleucocitosis. Obvio, si mi paciente tiene menos de 4 gramos de hemoglobina o tiene datos de que hemodinámicamente está inestable, pues sí tenemos que transfundir, pero no politransfundir. Más cuando el paciente tiene hiperleucocitosis mayor de 100,000 leucocitos. Y debemos de agilizar pues el envío de ese paciente. Otro de los errores es no sospechar leucemia promielocítica ante una coagulopatía. Si nuestro paciente está sangrando, los tiempos de coagulación están súper prolongados, hay clínica de hemorragia, debemos de referir inmediatamente a un segundo o tercer nivel. El tratamiento. Hasta aquí vemos pues una imagen donde un médico está auscultando. El tratamiento depende del diagnóstico final definitivo. Tratamiento en primera es prevenir hiperuricemia, eso ya lo tocamos hace un momento. Los estudios de laboratorio que debemos de solicitar son química sanguínea, descartar hiperfosfatemia e hipocalcemia. Debemos de hidratar. Estamos en un segundo nivel o un primer nivel que tenga área de urgencias, debemos de hidratar. Proporcionar halopurinol para disminuir el riesgo de alteración o daño nefrotóxico. Si detectamos hiperleucocitosis mayor de 200,000 leucocitos, pues referir inmediatamente a un centro donde de preferencia tenga la atención hematológica con leucoaferesis. Y si presenta fiebre y neutropenia, pues iniciar antimicrobianos de amplio espectro y dar colutorios de preferencia con bicarbonato de, pues colutorios de bicarbonato de sodio o nistatina o agua natural para disminuir pues que haya transgresión bacteriana por las mucosas. Parte del soporte del tratamiento hematológico, del tratamiento de un paciente hematológico, también es el soporte transfusional y siempre de comentarle a los familiares que va a requerir de transfusiones para que se mantenga estable su paciente en lo que el tratamiento empiece a hacer su efecto, porque el objetivo de un tratamiento de quimioterapia es acabar con todas las células inmaduras y resetear esa médula ósea. También podemos requerir determinados casos, principalmente cuando hay masa mediastinal aumentada de tamaño o infiltración a nivel del sistema nervioso central, de tratamiento con radioterapia. Obviamente la radioterapia la da ya pues un radioterapeuta, que ellos son los que nos ayudan con estos pacientes. ¿Qué otra cosa debemos no hacer nosotros como médicos? Indicarles que las vacunas con virus vivos no deben administrarse durante el tratamiento de inmunosupresión. Se debe de
revacunar o vacunar en aquellos pacientes principalmente menores de 6 años que quedó incompleta su cartilla después de medio año mínimo hasta de medio año como mínimo, máximo hasta un año posterior a haber terminado su esquema de quimioterapia. ¿Cuáles son los fármacos que comúnmente se utilizan en los diferentes protocolos nacionales e internacionales? Hay varios fármacos que utilizamos para combatir las enfermedades neoplásicas. Entre ellas tenemos aciclofosfamida, vincristina, metotrexato, etoposide, citarabina, prednisona, pirubicina, doxorubicina, L-asparagina. O sea, todas estas tienen que ir en combinación de acuerdo a los protocolos, ya tienen diferentes nombres y se utilizan de acuerdo a la clasificación de riesgo de nuestro paciente. Podemos empezar con un primer escalón, que es un esquema más noble, que en su caso, como por ejemplo en las leucemias linfoblásticas, tenemos un protocolo que se llama Total 15 de riesgo habitual. De ahí nos vamos escalando. Hay otro de riesgo habitual que es Dana-Farber, y si no, nos vamos escalando otros segundos, tercer escalón de tratamiento, y podemos agregar otros medicamentos como inmunoterapia. Actualmente tenemos 2 o 3 medicamentos más que no precisamente es quimioterapia, son puentes de inmunoterapia para trasplante. Las quimioterapias pues tienen fases. Tiene una fase de inducción a la remisión, su nombre lo dice, es tratar de remitir al 100% esa médula. Profilaxis del sistema nervioso central, se administra quimioterapia a través de punción lumbar para proteger al sistema nervioso, y si encontramos infiltración al sistema nervioso de leucemia, pues hay que erradicar también con quimioterapia intratecal esa leucemia o inclusive con radioterapia. Dar consolidación. La consolidación en esta fase también son esquemas de quimioterapia que duran aproximadamente 18 meses en las leucemias linfoblásticas agudas, y la consolidación son 3 ciclos en las leucemias mieloides agudas. La única que se trata diferente es la leucemia promielocítica. ¿Por qué? Porque a este damos inductores de maturación de esas células de los promielocitos, los tenemos que hacer madurar para disminuir el riesgo de coagulopatía. Y por último, un tiempo de mantenimiento. Pues el diagnóstico debe ser integral, multidisciplinario. La mínima residual nos va a definir el pronóstico en las leucemias linfoblásticas agudas y en las leucemias mieloides. La genética molecular va a impactar en la decisión de trasplante, y la referencia oportuna a centro de alta especialidad va a ser la diferencia en la sobrevida y tratamiento de ese paciente. ¿Cuándo es candidato a trasplante hematopoyético un paciente diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloide aguda? El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en pacientes que recaen tempranamente. ¿Alogénico qué significa? Que debe de ser alguien que tenga compatibilidad en los estudios de histocompatibilidad HLA-1 y 2, principalmente que sea de donador emparentado. Pueden ser hermanos, pueden ser progenitores, los papás, siempre y cuando sean menores de 44 años, o actualmente contamos con banco de cordón umbilical a nivel nacional, y se está implementando pues un banco de médula ósea. Se está intentando que en México ingrese pues ese programa internacional. Las modalidades de trasplante pueden ser trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas también de cordón umbilical, o pueden ser trasplantes de donantes haploidénticos. Se considera un haploidéntico aquel que solamente tiene un 50% de compatibilidad, o en pacientes que no tienen donador emparentado, ni haploidéntico, ni halogénico, que quiere decir pues de algún familiar cercano. Podemos buscar en el banco de cordón umbilical. Obviamente se buscan varias características de ese cordón para que pueda ser compatible con nuestro paciente. Es una imagen que todos la conocemos.
que debemos de atender las siguientes señales de alarma en pacientes en que se sospecha alguna neoplasia. Fiebre, dolor de huesos, gingivorragia, masa abdominal, equimosis, epistaxis, petequias, cefalea, vómitos, y ya en otras neoplasias, pues vamos a encontrar leucocoria o estrabismo, aquellos que están donde está involucrado, pues neoplasias a nivel oftalmológico. Y en las neoplasias linfoides y mieloides, que son del sistema hematopoético, pues usualmente encontramos linfadenopatía, hepato y esplenomegalia. Les voy a presentar unos casos clínicos, son muy breves para que se den idea de cómo nos llegan y cómo debemos de referir oportunamente. Este es un caso clínico de un niño de 6 años de edad en el que se detecta visitopenia con leucocitosis. Tiene hemoglobina de 7.8 gramos por decilitro, plaquetas de 45.000 y leucocitos mayor de 18.000. Los leucocitos en un niño de esa edad deben de ser menor de 12.000. Y en sangre periférica se detecta 35% de blastos. ¿Cómo debemos interpretar este evento clínico? Como una alta sospecha de leucemia aguda, nuestra conducta de referencia inmediata va a ser a un segundo nivel o a un tercer nivel, más si ese niño tiene cuadro clínico agregado de astenia, dinamia, dolor de huesos, fiebre, hepatosplenomegalia, pues con mayor premura debemos de referirlo. Este caso clínico es de un adolescente de 14 años en el que se detecta visitopenia a expensas de serie roja con hemoglobina de 8.5, leucopenia de 2.500 y plaquetas de 18.000. Realmente es una pancitopenia. Tiene TP prolongado, fibrinógeno bajo. Fibrinógeno bajo debe ser menor de 200. TP prolongado. Y la interpretación clínica es una sospecha de leucemia promielocítica. La conducta a seguir es una referencia urgente y soporte hemostático. El soporte hemostático, pues, pueden ser plasmas o crioprecipitados si es que los tenemos a la mano. Este caso clínico pediátrico es un niño de 9 años donde detectamos leucocitosis mayor de 125.000, 60% de blastos en sangre periférica, tiene síntomas neurológicos asociados a disnea. Una interpretación clínica va a ser hiperleucocitosis. Está pues la sangre, por así decir, con esos 125.000 leucocitos se vuelve como chapupote y es una emergencia oncológica. Caso clínico de un adulto es un hombre de 52 años de edad que presenta clínica de fatiga, pérdida de peso, infecciones recurrentes, hemoglobina de 8.9 gramos por decilitro, plaquetas de 65.000, leucocitos de 78.000. Se observa en frotis de sangre periférica 40% de blastos y deshidrogenasa láctica elevada. De acuerdo al nivel de corte, si tiene más de 400 de deshidrogenasa láctica, pues pues es de riesgo alto, más si llega a tener más de 2.000 o 3.000 de DHL. Hay pacientes que llegan hasta 12.000 de DHL, pues esa es una emergencia hematológica, es una leucemia adulta. Este paciente pues es un cuadro clínico característico y por laboratorio de una alta sospecha de leucemia aguda en el adulto. La conducta a seguir es referencia inmediata a hematología o oncología. Como mensaje final que nos quede que la pancitopenia es leucemia hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque hay enfermedades o diagnósticos diferenciales donde la pancitopenia es la característica del laboratorio principal. Una de aquellas con la que debemos de hacer diagnóstico diferencial es una falla medular, secundario a anemia plástica, y las anemias aplásicas pues también son unas urgencias hematológicas. Es una urgencia hematológica la anemia plástica, ya que pues su tratamiento de primera instancia pues es encontrar un donante para trasplantarlo. Y la leucemia afortunadamente tiene un esquema de tratamiento antes de un trasplante. No debemos usar esteroides antes de confirmar diagnósticos, hay que amarrarnos las manitas. Yo sé que es
usual indicar esteroides, más cuando el paciente cursa con visitopenia, pero de preferencia no utilizarlos antes de confirmar diagnóstico. Y la referencia oportuna salva vidas. Son mis referencias bibliográficas. También les dejo mi contacto. Soy la doctora Vanessa Terán. Este es mi correo electrónico, mi celular, y actualmente trabajo para el IMSS, y ese es mi correo institucional. Si tienen alguna duda, con gusto les puedo responder a todas sus dudas que tengan. Gracias.